La mañana del 5 de enero de 2023, una patrulla de la Guardia Nacional Mexicana se encontraba en la localidad culiacanense de Jesús María cuando detectaron a un grupo de vehículos sospechosos. Lo que comenzó como una inspección de rutina, derivó en un tiroteo y en una persecución hasta una lujosa finca en las afueras de la localidad. Las fuerzas policiales fueron efectivas y lograron rodear por completo el objetivo, controlando la situación al cabo de una hora. Pero había un detalle más que llamativo. Entre los 18 detenidos había un rostro familiar para cualquier mexicano: Ovidio "El Ratón" Guzmán, una de las principales figuras del cártel de Sinaloa. Narrando los hechos de esta manera, tal y como los describe la versión oficial, parece como si el azar y la fortuna hubiesen estado del lado de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la realidad no es como en las películas. La operación de captura de El Ratón tiene muchos detalles que el gobierno mexicano decidió pasar por alto. Pero en este nuevo video de Militarmente, te invitamos a conocer en detalle uno de los operativos más ambiciosos de la guerra contra el narcotráfico. Acompáñanos a recorrer la Operación Mongoose Azteca, la captura final de Ovidio Guzmán. La primera pregunta que debemos responder es: ¿quién es exactamente Ovidio Guzmán? Después de todo, no existe cacería sin presa. Se trata nada más ni nada menos que del heredero de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador y líder histórico del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. El Chapo es una auténtica leyenda del crimen mundial, y cuando finalmente cayó preso dejó tras de sí un imperio multimillonario de narcotráfico y venta ilegal de armas. El negocio quedó en manos de sus hijos, entre los que se encuentra Ovidio Guzmán López, quien desde niño estuvo involucrado en las andanzas de su progenitor. De a poco el joven Guzmán se hizo un nombre propio, llegando a controlar aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina solo en el estado de Sinaloa, con una producción de entre 1.400 y 2.300 kilogramos mensuales de narcóticos. La gran mayoría de esa materia prima era vendida al por mayor a otros miembros del cártel, que luego se encargaban de distribuirla en las calles de Estados Unidos y Canadá. A esta destacada labor como capo narco se le sumaron una serie de ejecuciones de enemigos e informantes en todo el territorio mexicano. No es sorpresa que las autoridades de todas las naciones norteamericanas tuvieran a Ovidio en la cima de sus listas negras. Era cuestión de tiempo para que se llevara a cabo un operativo de captura. El problema es que el primer intento de detener a Ovidio culminó en una de las mayores humillaciones en la historia de las fuerzas de seguridad mexicanas: el Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, el Ratón Guzmán se entregó sin oponer resistencia. Sin embargo, centenares de sicarios tomaron las calles de Culiacán, dando inicio a una guerra civil que tuvo como principal objetivo los edificios del orden público. Tanto comisarías como juzgados fueron destrozados a balazos. Las rutas fueron cortadas con automóviles en llamas. Los soldados sinaloenses tomaron la ciudad por el cuello y demostraron todo su poder destructivo. Hay imágenes verdaderamente escalofriantes en las que se puede ver a sicarios empleando armas de grado militar, como las ametralladoras M2 Browning y fusiles calibre .50 de Barrett. ¿Cómo podrían la policía y el ejército responder a semejante violencia? Al cabo de algunas horas, el Ratón fue liberado para evitarle mayor sufrimiento a la población civil. El capo narco había humillado a todo el país. Con un antecedente tan negativo, el segundo intento de captura debía ser planeado hasta el mínimo detalle, con el nivel de precisión y volumen de fuego que se emplea para eliminar a los terroristas más peligrosos del planeta. A esto se le sumaba la constante presión del gobierno estadounidense, el cual en 2021 estableció una recompensa de $5 millones por cualquier dato que culminase en la aprehensión del criminal. Desbaratar un imperio narco con raíces en la política, la justicia y la policía no es nada sencillo.
Fueron necesarios 6 meses de trabajo de inteligencia, cooperación y labores mutuas entre la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En simultáneo, la información proveniente de Estados Unidos fue crucial para elaborar un mapa más claro de las actividades no solo de Ovidio, sino también de los Chapitos, la facción más violenta e importante dentro del cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas no se podían permitir un nuevo Culiacanazo. Es por eso que recién en agosto de 2022 consideraron que contaban con las herramientas de inteligencia necesarias para poner en marcha la operación Mongoose Azteca, la parte operativa de la captura. El 8 y el 9 de agosto de ese año fueron 2 jornadas fundamentales para la misión. En esas 48 horas, la inteligencia estadounidense logró sobrevolar los domicilios de Ovidio, así como interceptar llamadas y conversaciones que revelaron los siguientes pasos de la organización. Por ejemplo, se supo que las fuerzas especiales Viejillo y Cholón Vago, las encargadas de la protección personal de El Ratón, se encontraban cocinando carne asada. Tal vez te preguntes por qué le interesaba tanto la dieta de los sicarios a la justicia norteamericana. Lo cierto es que cocinar carne asada era un código que refería a una serie de entrenamientos que los narcos llevarían a cabo con los caiviles, ex miembros de las Fuerzas Especiales de Guatemala, famosos por su eficiencia militar y su crueldad para cometer crímenes de lesa humanidad sin remordimiento alguno. Toda esa información fue enviada a la Secretaría de Defensa de México. Era la primera vez que las fuerzas de seguridad tenían una ventaja táctica sobre sus enemigos criminales. Antes de continuar, vale la pena detenerse en el nombre de la misión. En inglés, mongoose significa mangosta, un pequeño e inteligente mamífero que en ocasiones puede comer pequeños ratones. Además, la mangosta es sigilosa e incluso capaz de enfrentarse a cobras venenosas. Hay que reconocer la originalidad del nombre, ya que dejaba en claro cuáles eran los objetivos de los agentes involucrados. Ya puedes ver cómo la fortuna que se plantea en el relato oficial fue en realidad producto de un arduo trabajo por parte de agencias secretas en colaboración con elementos de Estados Unidos. Todo ese esfuerzo binacional se materializó la mañana del 5 de enero de 2023, cuando los primeros rayos del sol empezaban a iluminar las afueras de Culiacán. Durante el Culiacanazo de 2019, las comisarías y cuarteles fueron uno de los objetivos predilectos de los soldados sinaloenses. Es por eso que semanas antes de la segunda captura de Ovidio Guzmán, se les avisó a los habitantes de la unidad habitacional militar de 21 de marzo que debían abandonar las instalaciones con motivo de una serie de refacciones. Ese lugar, a poca distancia de la finca de El Ratón, es hogar de varias familias de miembros del ejército. De haberse desatado una revuelta armada como la de 2019, ese hubiese sido un objetivo prioritario de los sicarios. En simultáneo, desde el cielo, los T-6 Texan de México sobrevolaron los municipios sospechados de ser la base de operaciones de los pistoleros sinaloenses. De esta manera se podía hacer un seguimiento aéreo de la movilización de posibles tropas narco en caso de que la cosa se pusiera realmente fea de nuevo. Esto resultó fundamental para contener la violencia que desató la captura del capo. Por último, una de las estrategias más interesantes de este operativo ocurrió el día anterior a la captura, el 4 de enero de 2023. Esa jornada hubo un cambio importante en la jerarquía militar de la región. El general Alfredo Salgado Vargas se convirtió en el nuevo comandante de la 9ª Zona Militar, con sede justamente en Culiacán. Este cambio de piezas buscaba llamar la atención del mundo criminal, al mismo tiempo que se renovaba la jerarquía militar para evitar cualquier tipo de filtración de información. Es importante recordar que una organización multimillonaria como el Cártel de Sinaloa tiene aliados e informantes en cada estamento de la seguridad mexicana. Ahora que conocemos bien el contexto, volvamos a esa mañana de enero de 2023. Un equipo compuesto por elementos de la Fuerza Especial de Reacción, el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Brigada de Fusileros Paracaidistas llevaron a cabo la operación más ambiciosa en materia de seguridad nacional. No hay demasiada información disponible respecto a lo que aconteció en aquellas horas. Tal vez una cruenta balacera en el recinto o tal vez una rendición inmediata de parte de los narcos al verse sorprendidos en su escondite. Sin dudas, la primera opción suena más verosímil, considerando el violento historial de este grupo criminal.
Algunas fuentes indican que fallecieron entre 10 y 12 operadores mexicanos, aunque no hay datos certeros. Lo cierto es que a las 6:30 de la mañana, Ovidio Guzmán fue detenido. Lo que estás viendo es la finca donde se escondía el criminal, ya asegurada por fuerzas militares. Casquillos de fusil y vehículos lujosos, una combinación 100% narco. Más allá de este aparente éxito, la sombra del culiacanazo seguía sobre las cabezas de los agentes. Dar con el capo era solo el principio. A continuación, te detallaremos la febril cronología de lo ocurrido luego de su captura. Una vez puesto en custodia, se activó un rápido operativo para trasladar a El Ratón mediante helicóptero militar. En ese momento, algunos soldados sinaloenses ingresaron al aeropuerto local, creyendo que la nave se dirigía allí, pero estaban equivocados. Entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, Culiacán se detuvo por completo. Tanto las actividades laborales como el funcionamiento del aeropuerto se suspendieron. Incluso la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de que había riesgos de un enfrentamiento armado, por lo que recomendaron permanecer en lugares seguros. A las 12:45 del mediodía, Ovidio Guzmán arribó directamente al aeropuerto de Ciudad de México, escoltado por varios agentes. Al cabo de 15 minutos, gran parte del país vio en su televisor al general Luis Crescencio Sandoval notificando la captura del jefe criminal. A las 16 horas se registraron narcobloqueos y algunas escenas de violencia que regaron de sangre la ciudad. Por la tarde también se reportaron algunos saqueos e incluso un impacto de bala en un avión comercial. A las 20 horas del 5 de enero, Ovidio ingresó al penal federal de máxima seguridad El Altiplano. Fue transportado por helicóptero, pero se utilizaron una serie de señuelos terrestres para confundir a posibles agresores durante el viaje. Finalmente, el ratón llegó a su destino. Desde entonces aguarda por su condena y la posible extradición a Estados Unidos. Las autoridades confían en que no podrá escapar tal y como lo hizo su padre en numerosas ocasiones. No es una exageración decir que la Operación Mongoose Azteca fue una obra maestra de planeación, teniendo en cuenta cada detalle y posible grieta para evitar que Ovidio Guzmán volviese a escapar de la justicia. Al tratarse de una misión tan reciente, hay mucho que aún no sabemos y que de seguro se revelará con el tiempo. Aún así, la importancia de esta operación no puede subestimarse, ya que se trató de uno de los golpes más duros al narcotráfico en mucho tiempo. Así llegamos al final de este video, pero como siempre nos gustaría leer sus opiniones. ¿Crees que hay muchos detalles secretos de Mongoose Azteca que aún no han sido revelados? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.